comenzamos. Entonces, Edgar Morin, nacido en 1921 en París, este año cumple sus 100 años, y hay actividades en torno a este aniversario, ¿verdad? Eh, bueno, tiene una postura que vincula a lo que él denomina paradigmas de simplicidad y complejidad. El pensamiento complejo y este libro, Introducción al pensamiento complejo, nos aclara qué quiere decir complejidad. No es complicación, oscuridad, sino tejido con, en trama, complexus, de latín, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna manera el uso del término paradigma aquí tiene unas connotaciones más generales que las precisiones que hace Kuhn, ¿verdad? No es el paradigma de Kuhn con relación a aquel modelo o cosmovisión o matriz disciplinar, como veíamos, ¿no? Aquí entonces él hace referencia primero a estos, perdón, previamente a esto, al denominar estos paradigmas de simplicidad y complejidad, hace una especie de análisis, un diagnóstico del momento que estamos viviendo a nivel de organización del saber, de los saberes. La necesidad de una reforma del pensamiento en torno a esta realidad, que ha sido llevada de acuerdo a su perspectiva, ¿verdad? Por la influencia de la simplificación, de la reducción, de la disyunción. Él habla de este paradigma, y aquí entonces vamos a tener en cuenta digamos, este concepto en estos términos. Nociones maestras o claves que se interrelacionan entre sí, gobernando los discursos en detrimento de otras nociones, sin que sea necesariamente, ¿verdad?, que sean superiores a otras, sino simplemente porque han predominado. Y que esta simplificación que ha tenido estos tres principios que yo voy a mencionar ahora, él la describe como un momento de la historia del pensamiento, ¿sí? Un pasaje que debió ser necesario, pero que debe ser superado en cuanto a las consecuencias que ha traído. ¿Ah? Entonces, el primer principio es el de reducción, ¿verdad? Reducir lo múltiple a lo uno, atribuyendo un orden y una regularidad a la realidad conocida o a conocer, que no se corresponde necesariamente con eso que observamos. ¿Ah? Entonces, reducirla tendría que ver con esto de simplificar. También habla de el segundo principio, que es el de disyunción, que sería la separación de aquellos elementos o factores que se dan al mismo tiempo, que se dan juntos, que son separados en pos de la investigación. Entonces, una tercera forma de simplificación de la realidad, dice él, tiene que ver con la abstracción. ¿No? Entonces, a estas nociones maestras o claves que se relacionan entre sí en detrimento de otras, que sería lo que él llama paradigma, ¿verdad? Opone, en caso de la simplicidad, opone lo que él va a denominar el paradigma de la complejidad, la necesidad de esta reforma del pensamiento en términos de religar, ¿sí? Con poder admitir en la unidad la multiplicidad, volver a reunir lo que se ha, digamos, compartimentado, que se ha dividido cuando se da no solo juntos, sino a la vez, es decir, en simultánea, y que no es posible pensar lo uno sin lo otro. Entonces, los principios del paradigma de la complejidad los voy a
escribir ahora. Esto de hacer referencia a la paradoja de lo uno y lo múltiple, a la paradoja del sujeto, vamos a verlos uno por uno, ¿no? Estos puntos, a la contradicción, a la incertidumbre, ¿verdad? Pero bueno, los principios son, y los digo ahora, dialógico. El primer principio que menciona en el paradigma de complejidad lo denomina dialógico, tiene que ver con la superación de antagonismos, ¿verdad? En el sentido de contar con la contradicción, con la postura contraria, ¿sí? El segundo principio lo denomina recursivo, la recursividad tiene que ver con esto de que somos producto, es decir, somos efecto de determinadas causas, pero a la vez somos productores, ¿no? Entonces, esto sería como un ciclo recursivo donde somos producidos como seres humanos y a la vez producimos otras vidas, somos producidos como seres sociales a la vez que estamos produciendo un tipo de sociedad, somos dependientes y a la vez autónomos, en esta recursividad constante, ¿verdad? Donde el efecto se convierte en causa y así sucesivamente, ¿verdad? Esto sería entonces la recursividad a la cual hace referencia en este paradigma de complejidad. Y un tercer principio con el cual caracteriza la complejidad es el denominado hologramático. ¿Ah? Quiere decir esto. ¿Ustedes saben lo que es un holograma? Con H, ¿verdad? Bueno, entonces, hologramático implica el reconocer que en la parte puede estar el todo. Y el ejemplo es la información genética en una célula, ¿verdad? Que aporta, digamos, allí se reúne en esa unidad pequeña la información del todo. Entonces, en la parte y el todo, en la relación entre la parte y el todo, estaría basado este paradigma, digamos, este principio del paradigma de complejidad que él denomina hologramático. ¿Ah? Bien, entonces estamos en un momento, ¿verdad?, en el cual él describe cómo compartimentar los saberes ha sido una consecuencia de la simplificación o la simplicidad, es decir, en el sentido de la especialización, de la división de las disciplinas, digamos, de la autonomía que han adquirido con respecto a las, digamos, fundantes, ¿verdad? Se han generado campos disciplinarios que se han compartimentado y se han de alguna manera desligado, ¿sí? Generando la proliferación de expertos, de especializaciones, donde las fronteras disciplinarias se han cerrado y se ve entonces desde cierta perspectiva una parte de la realidad y esa parte en muchas ocasiones es confundida con el todo o nos impide ver la totalidad. Entonces él dice, bueno, hay multiplicidad de departamentos, ¿verdad?, que atienden digamos, determinados objetos de estudio y desatienden el resto, y de esa manera es imposible, digamos, o esto entorpece enormemente el avance de respuestas satisfactorias para los problemas que enfrentamos. Entonces, hay que religar, hay que superar las fronteras disciplinarias, hay que articular los saberes. Habla de la inter, poli y multidisciplina, ¿verdad? De la importancia de abrir las fronteras disciplinarias para construir nuevas o hacer posible nuevas respuestas y de alguna forma admitir las paradojas con las que convivimos, la incertidumbre, la exclusión
tradicional del sujeto en el momento del conocimiento, o sea, en nombre de la objetividad, ha sido desterrado lo subjetivo y el sujeto, hay que refundar el sujeto, a decir en algún momento, ¿verdad? La paradoja de lo uno y lo múltiple, como lo uno es a la vez múltiple, ¿verdad? Superar la contradicción sin negarla. ¿Mm? Bien, por ahí entonces es que de alguna manera estamos definiendo con él esta introducción al pensamiento complejo que hace en su libro, que lo tengo por acá, como les dije, es del año, ya les digo, está aquí, del año 1990, con varias posteriores ediciones, bien, y de alguna manera, bueno, lo que yo decía de la descripción de este periodo, donde los saberes dispersos impiden una integración, donde están fragmentados, separados y rivales en muchos casos, ¿no? Donde para atender un problema vamos a un lado, de un lado a otro, ese problema tiene múltiples factores, y solamente es tomado por el experto en un sentido y por otro experto en otro, y así, o de lo contrario, ignorándose esa, digamos, esa apertura a la que el problema mismo nos enfrenta, con su incertidumbre, con la incertidumbre, contando con la incertidumbre, ¿verdad? Sin negarla. Entonces, la importancia de este contextualizar, religar, ¿verdad? Reunir, tiene que ver con esto de la complejidad. No sé si alguien logró leerlo, si habían escuchado, si saben algo de Morín, pero en ese sentido es importante que hagan su lectura. Yo puedo tomar de aquí del libro algunos fragmentos donde él habla de, por ejemplo, inteligencia ciega, ¿no? Habla de, opone racionalidad a racionalización. ¿Cuál sería la diferencia? Bien, en este relativizar, ¿verdad? Los resultados de las investigaciones científicas a los campos disciplinarios en los cuales se desarrollan, ¿verdad? Bien, haciendo el parcial de inicio, Carolina, bien, bárbaro. Bueno, no importa, lo vamos a tener en cuenta para que ustedes puedan subir la tarea y van a ver que, bueno, es un material también más accesible que otros, ¿verdad? Aunque él mismo nos va a aportar que se ha inspirado en la cibernética, en la teoría de sistemas, en la informática, como las diferentes etapas del desarrollo del conocimiento y de las nuevas disciplinas también hacen sus aportes para pensar en esta complejidad, ¿no? Él dice que el caos y el desorden han sido desterrados de la ciencia a nivel tradición, ¿verdad? Y se ha contado y se ha este, producido conocimiento con relación a un orden, a una regularidad, que no estarían presentes de esa manera en el universo, sino que desde incluso la física, ¿verdad? El segundo principio de la termodinámica, ¿no? Nos habla de la tendencia del universo a la entropía. La energía se degrada y tiende a la entropía, no al orden. ¿Ah? Entonces, si ustedes lo escuchan si con paciencia pueden eh, hacerse de un rato para ver esa conferencia, van a encontrar todas estos conceptos explicados por él, nada más. Bueno, entonces, eh, siempre el punto de llegada es un nuevo punto de partida,
¿no? Esta cuestión de no dar por concluyente ningún aspecto de nuestro conocimiento, la importancia del método, de la búsqueda, la complejidad no como una respuesta, sino como un desafío a tener, digamos, en cuanto a este enfrentamiento a lo incierto, a lo imprevisto, ¿no? Al ir en busca de algo que esperamos encontrar y encontrar no solo lo contrario, sino lo inesperado, ¿verdad? La importancia de la intersubjetividad, no solo de reincorporar la dimensión del sujeto en cuanto a las características que impone una investigación, que un sujeto sea del siglo XIX, principios, a que sea del siglo XXI, ¿verdad? Por la evolución propia de la tecnología, en el caso de nuestra época, ¿verdad? Y de estos aportes que él considera que le han permitido pensar en la complejidad vinculados a la teoría de sistemas, a la cibernética, a la informática. Entonces, este, dice que la inteligencia ciega, esto que decía yo hace un ratito, ¿no? En esta especie de análisis de la realidad eh, actual con respecto a la organización de los saberes. Él habla de un progreso científico descontrolado, ¿sí? Que de alguna manera los sistemas de leyes han sido insuficientes muchas veces para explicar el mundo, ¿verdad? Y que la razón, muchas veces en nombre de la razón, se ha procedido irracionalmente. ¿Cuántos elementos están aquí, digamos, para cuestionar, ¿no? Cuáles son los fundamentos de la razón y cuándo ante racionalidad estamos ante más bien una racionalización, que sería lo que él llama una patología del conocimiento, ¿no? Patologización de la racionalidad como racionalización. Esto yo les preguntaba recién, ¿a qué se referiría con esto? ¿Mm? Bueno, entonces, por ahí el diagnóstico, la inteligencia ciega, la patología del saber, la proliferación de expertos, la ignorancia, que la propia profundización de alguna manera promueve, nos impide ver la totalidad o tomar la parte por el todo, o al menos considerar que hay otros abordajes posibles ante lo que ha sido para nosotros especializarnos en una disciplina o en un objeto de estudio, ¿verdad? Esa concentración ha generado una desolidarización de los saberes, una ausencia de solidaridad, exactamente, de comunicación, compartimientos estancos, dice él, ¿no? De alguna manera, eh, basados en el arribo, por supuesto, a ciertas verdades o a cierto éxito. Por eso es necesaria una reforma del entendimiento que vuelva a contemplar la dimensión subjetiva, la importancia de la interdisciplina, la transdisciplina. Entonces, de alguna manera sí, reconocer que la simplicidad ha sido un pasaje, un momento necesario, pero que las consecuencias de la simplificación son negativas, ¿verdad? Bueno, entonces, en esta, digamos, retroalimentación interdisciplinaria que podría dar resultados diferentes, ¿no? Es que él va a plantear esta oposición, ¿no? A la simplificación en sus tres principios, oponiendo esos otros tres principios de lo que denomina paradigma de la complejidad y una epistemología de la complejidad, ¿no? El contextualizar, el religar, el relacionar.
¿Mm? Entonces, en el proceso de conocimiento mismo se da el sujeto y el objeto, por separado, cuando es una relación. ¿Mm? Entonces, habría que refundar al sujeto y también contar con esta dimensión de un sujeto producido que a la vez produce, de un sujeto dependiente y autónomo a la vez. Bien, de un sujeto en su contexto sociohistórico, con el trasfondo cultural eh, que está de alguna manera pautando las modalidades de intercambio, de hacer ciencia, de adquirir conocimiento, de producir, de investigar. ¿Qué les parece todo esto ante tan poca eh, retorno de parte de ustedes? Para pensar juntos, ¿verdad? No sé si algo para aportar o continuamos y proponemos la presentación en pantalla del PowerPoint en un ratito. Si no, saben que con mucho gusto se los escucha y que los aportes, aunque sean preguntas, interrogantes, dudas, son beneficiosos para el resto de los compañeros, más allá de estar siguiendo ustedes la clase de la manera eh, más participativa posible. ¿No? Bueno, entonces continuamos. Voy a compartir la pantalla. Vamos a detenernos entonces en algunas de las principales características que he nombrado, pero como siempre me gustaría escucharlos. También hace referencia a la educación, al aprendizaje, ¿m? A esto de podríamos decir, el saber, más allá del hecho de la educación en sí misma, el circuito pedagógico, ¿verdad? En permanente, digamos, apertura. ¿Mm? También podríamos decir con Moren que hablamos de, cuando hablamos de disciplina, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de interdisciplina, de trans y de polidisciplina, ¿de qué hablamos? ¿Mm? Sería bueno que cada uno pudiera pensar estas cosas, ¿sí? De multidisciplina también, ¿verdad? Como se nombra, ¿sí? Y cómo entre sí, solidarias, de alguna manera, darían respuesta de pronto a problemas que aisladas no han podido hacer. ¿Sí? Entonces, las emergencias a las que nos vemos, de alguna manera, lo que emerge, ¿verdad? Lo que es nuevo, lo que nos desafía, ¿sí? Como muchas veces en el debate científico están los compartimientos visibles y no hay la comunicación suficiente como para acceder a respuestas más satisfactorias. ¿Sí? Bueno, eso de alguna manera está pensado en los años 90, el hoy, como yo les decía, en 2015, esa conferencia que pueden apreciar en toda su exposición, que les va a resultar agradable porque además verlo, eh, bueno, es uno de los pocos autores que convive con nuestro tiempo, ¿verdad? Con una lucidez extraordinaria, por otra parte. Bueno. Entonces, si les parece, si no hay preguntas, si no hay reflexiones, aunque las haya y no las comparten, supongo que sí las hay, eso me alienta un poquito. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla para poder... en apenas unos segundos lo van a ver. A ver, siempre demora. Ahí.
Bueno, aquí lo tenemos. A ver si me permite la pantalla completa. No sé cómo lo ven ustedes. Si ya lo ven. Está cargando aún, profe. Bueno, bárbaro. Ahí está. Todavía sigue cargando, ¿verdad? Ahí ya cargó. Y ahora Ah, sí. bueno, ahí lo están viendo. No sé si completa la pantalla o... Ah, bueno, me fui al primer. Vamos para atrás. Entonces, lugar de nacimiento, fecha, ¿verdad? Sigue allí en París. La conferencia es en la Universidad de México, la UNAM. Creo que es la que compartí César. Aquí lo tienen, a Moren, en toda su expresión. Y ahí vamos a, ahora sí, al siguiente. Entonces, pensamiento complejo, van leyendo conmigo, ¿verdad? Complexus, el latín, implica tejido con, no complicado, oscuro, haciendo referencia. Como que complejidad también ha sido un término no manejado por las ciencias, ¿no? Más allá de las dificultades reconocidas a lo largo de la historia del pensamiento, de la reflexión sobre la producción de conocimiento, las dificultades, bien. Entonces, no complicado u oscuro, sino que implica dispuesto a conectar, relacionar, religar las divisiones entre disciplinas. Yo les decía que articular los saberes es un texto que tengo por acá también y que tiene que ver con una otra conferencia que dio, como el resultado de algunos artículos que se reunieron en este texto. Bien. Entonces, como decíamos, paradigma que he utilizado como estas nociones, tipo de relación lógica entre nociones maestras. Paradigma de la simplicidad, con sus tres principios, ¿no? Reducción, la que unifica lo diverso, ¿no? Como uno operativo, simplificante. Disyunción, la que separa lo que está ligado. La imposibilidad, entonces, en nombre del orden, de no ver en lo uno lo múltiple. Y esto reafirmado en el siglo XIX por el positivismo, lo que decía la tradición cientificista, ¿verdad? La visión científica del mundo predominante, diríamos, opuesta o en detrimento de las, entre comillas, humanidades, ¿verdad? Bien, estas estos principios, reducción, disyunción, abstracción, han sido insuficientes para conocer el mundo y es necesario superar entonces, como él mismo denomina, la inteligencia ciega. Ustedes se pregúntense qué dice él cuando habla de inteligencia ciega o de patología del saber. Es otro de los momentos que vamos a ver con este PowerPoint. Entonces es necesaria una reforma del entendimiento, articular los puntos de vista disjuntos en un ciclo activo, como decía yo hace un ratito, ¿no? Las ciencias, esta polidisciplinariedad a la que asistimos hoy, ¿verdad? Con sus especializaciones, con sus expertos, ¿sí? Es necesario un nuevo método alternativo al paradigma de la simplificación. Y acá está la aclaración de paradigma en el contexto de Morin, ¿verdad? Un tipo de relación lógica entre nociones maestras que gobierna los discursos, privilegiando ciertas relaciones en detrimento de otras, sin que necesariamente sean las que privilegia, digamos, mejores, ¿verdad? Así que gobierna los discursos. Esto en términos de Morin, ¿verdad? Es a esto a lo que refiere con paradigma. Siempre la ciencia ha sido, va a decir, una aventura de la inteligencia humana, un fenómeno social en el cual tenemos la dimensión institucional, lo académico. Entonces,
hace hincapié en estas acciones y retroacciones entre ciencia y sociedad que se han dado siempre, ¿no? De manera más, podríamos decir, acentuada en la medida en que las sociedades, las civilizaciones han avanzado, sobre todo en este mismo sentido en que lo planteaba Feyerabend, ¿verdad? En cuanto a la influencia de otros aspectos en el fenómeno de la tarea científica, del acceso a conocimientos nuevos, a la producción de conocimiento, a las investigaciones. Así que hay que crear marcos conceptuales transdisciplinarios, ¿no? Bueno. La incertidumbre del mundo, bueno, hay que contar, si el futuro es incierto, hay que pensar con y dentro de la incertidumbre desde estos principios que son los del paradigma de complejidad, ¿no? Dialógico, como decíamos, los antagonismos en diálogo, hologramático, aquello que en la parte puede estar contenida la totalidad, y recursivo, mientras que somos producto a la vez producimos, es decir, que la consecuencia se convierte en causa recursivamente, ¿no? Acá sus palabras, el reduccionismo ha sido pasar de cosas complejas a más elementales. Ustedes vayan recordando con él, esperen que me fui a la siguiente, ¿no? El método Descartes, ¿no? El análisis, ¿no? Aquello de separar para comprender, sin duda, para clasificar, para ordenar, luego en el pasaje a la síntesis, ¿verdad? Pero entonces fíjense en esto, que es importante, ¿no? Las nociones de simple y de complejo no son propiedades de las cosas, no son intrínsecas a las cosas, dependen de la actividad con la cual la actividad crítica con la que abordemos las cosas. Por eso, en el caso de Feyerabend, habla de la importancia de la interpretación de los hechos, asistidas a la interpretación por las teorías previas, ¿no? No aquello desligado de a partir de los hechos, sino esta trama en la cual vamos a los hechos con un bagaje teórico, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con las condiciones lógicas y empíricas en las cuales nombramos y conocemos las cosas. Por eso él va a decir, lo simple es solo un momento, ha sido necesario para poder avanzar. Pero no podemos quedarnos en eso porque las consecuencias son negativas, ¿no? Bueno, entonces en la búsqueda de un método científico siempre está el riesgo, el manejarse con la duda y esta, digamos, incertidumbre que tiene que ser renovada siempre al final del camino como un nuevo punto de partida. Y aquí también yo me permito pensar con ustedes, yendo al yo pienso, por lo tanto existo de Descartes como punto de llegada, esa certeza ineludible, pero punto de partida a su vez, ¿no? Bueno, también contar con esta imposibilidad de que se hable de completud, ¿no? Conocimiento nunca va a ser definitivo y completo, va a ser siempre parcial y va a tener que contar con otras parcialidades, con otras experticias que no sean las nuestras, ¿verdad? Bueno, fíjense con religar, contextualizar, globalizar, ¿qué quiere decir esta postura compleja, verdad? Un saber no es pertinente si no es capaz de situarse dentro de un contexto no compartimentado, ¿verdad? ¿O qué? Compartimentado que da proliferación de expertos, de técnicos, de métodos y especialistas que promueve la incomunicación, la desolidarización, la fragmentación. Esto sería parte de la descripción que él hace, del diagnóstico que él hace, ¿verdad? En cuanto a la fragmentación, ¿no? Las fronteras disciplinarias como cerradas, ¿verdad? La necesidad de apertura.
él dice, como dice Feyerabend, la historia de las ciencias es también una historia indisciplinaria, ¿no? Bueno, y partiendo de la realidad humana, ¿no? De la complejidad propia del ser humano como ser biológico, psicológico, físico, cultural, este biopsicosocial, que además es metabiológico en cuanto a que se mueve en un universo de lenguaje, de ideas, de conciencia, ¿no? Entonces, la simplicidad ha llevado a separar, a reducir a estudios parciales en departamentos, ciencias humanas, ciencias sociales, anatomía, etc., cuando con el ejemplo del cerebro, por ejemplo, que está eh, propiamente tomado de él, ¿verdad? Como órgano biológico separado de lo que Hume, recuerdan, denominaba en su mind, ¿no? La mente, el estudio de la mente, el espíritu, ¿no? El alma, ¿no? Separada del cuerpo, ¿no? Aquello de, por un lado, la función o realidad psicológica, por otro, la fisiológica. Entonces, no solo no son derivables una de la otra, sino que se dan en simultánea. Uno no existe sin el otro, y es más, uno es al mismo tiempo lo otro. Entonces, esta separación, ¿verdad? ¿A qué nos ha llevado? Lo que está más allá de nuestro conocimiento experto es necesario. Por lo tanto, el conocimiento debe estar en movimiento en lo que decía yo hoy, circuito pedagógico. Debe ser esta tendencia enciclopedizante, ¿verdad? Aquello de ligar conocimientos dispersos. A esto, entonces, se refiere con una epistemología de la complejidad. Volviendo a la relación sujeto-objeto que yo mencionaba hoy de forma, digamos, como preámbulo, ¿verdad? La ciencia se ha fundado bajo la exclusión del sujeto. Esto quiere decir con un rechazo al componente subjetivo y al contexto, ¿no? Cuando, en nombre de esta disyunción, estamos ante realidades inseparables y no disjuntas. No se puede vislumbrar su lazo, pero ese lazo existe. Entonces, acá menciona, con el surgimiento de la revolución biogenética, tres teorías que lo han llevado a organizar sus nuevas ideas. La cibernética, como yo mencioné hoy, la teoría de sistemas y la teoría de la información. Va a llamar enfermedad o patología del intelecto, como dije yo hoy, a que esta, digamos, esta pretensión de agotar lo real en un sistema coherente de ideas, ¿no? Entonces, cuestiona la racionalidad y la cientificidad en nombre de una realidad que supera siempre a nuestra perspectiva racional y científica. ¿Ah? Y acá, en nombre de la cultura, ¿verdad? Pone en términos de cultura esto que estamos viviendo, ¿no? La cultura que siempre está enriquecida por elementos externos a una sola cultura, sin embargo, ha separado, ¿verdad?, las humanidades de las ciencias, invadidas estas por la cultura científica del siglo XIX y quedando como en detrimento porque los modelos científicos, recuerdan, exitosos provienen de la observación de determinados fenómenos que perduran en el tiempo y por lo tanto las teorías también. Esto a nivel del estudio de las humanidades, podríamos decir, más allá de las humanidades, de las propiamente dichas ciencias humanas, lleva, ¿verdad?, a que haya, digamos, pretensión científica de cumplir con los requisitos y los criterios de cientificidad de un periodo en el que ha predominado la cultura científica, como la más, digamos, la que tiene las mejores respuestas, las más respetables, las más logradas. Bien. Y los problemas que nosotros hemos conversado ya, que trae esto para las propias ciencias humanas, ¿no?, sociales, que también emergen a mitad del siglo XIX, pero con la impronta de las ciencias de la naturaleza, ¿recuerdan?
con la división aquella entre ciencias de la naturaleza y del espíritu, en algún momento, de aquello que yo les mencionaba como querella de los métodos, cuando se empieza a discutir si hay explicación y comprensión, son diferentes enfoques metodológicos, ¿verdad? Me siguen, ¿no es cierto? Por más que yo no los estoy viendo, ¿m? Y comento sobre lo que estamos compartiendo en la pantalla. Entonces, la evolución de la investigación científica implicaría el aporte de nuevos conocimientos y la reformulación de los anteriores. Hay que repensar el sujeto que está inmerso él mismo en su campo de observación de una realidad objetiva. Y sobre todo habría que repensarlo, digo yo, en términos de cuando él está inmerso como sujeto investigando los fenómenos subjetivos. ¿Mm? Aquello que escapa a la regularidad, a la, podríamos decir, a la clasificación, a la reiteración, ¿no? Aquello propio de lo singular, propio de lo humano. Bueno, entonces, articular los saberes, como dice aquí, ¿no? La prioridad de la razón, del orden, de lo científico alejado del riesgo, del desorden y el caos. Esto ha traído consecuencias, ¿no? Cuando estamos con la ciencia ante una aventura que implica también pasión, el juego de lo impulsivo y lo espontáneo, de lo impredecible, que resiste, fíjense acá también para remitirnos al autor que vimos inmediatamente antes, que resiste la asfixia impuesta por las reglas, ¿no? Bueno, el estudio de la experiencia humana es necesariamente multifacético, ¿no? La mente, nosotros que estudiamos psicología, no existe sin tradiciones familiares, sociales, étnicas, está encarnada en cuerpos y en culturas. Entonces, es necesario desarrollar un modo complejo de pensar la experiencia humana, recuperando, fíjense, esta palabra tan filosófica como yo siempre digo, el asombro ante el milagro del conocimiento y el misterio presente detrás de filosofías, épocas, ciencias, religiones, ¿verdad? Que aúne la experiencia abierta hacia el descubrimiento de sí mismos, de límites y posibilidades. Más allá que desde los griegos nosotros estamos viendo la necesidad de establecer, ¿verdad?, diferencias entre el conocimiento basado en la opinión y el conocimiento que tiene un proceder, un método, y por lo tanto se convierte en crítico y científico, ¿verdad? Aquella preocupación por los límites, las posibilidades, que lo vemos en la modernidad también, con el racionalismo y el empirismo, ¿verdad? Bueno, más allá de todo eso, de la tradición, ¿verdad?, por los problemas nociológicos, epistemológicos propiamente dichos después, ¿no? El esfuerzo constante de articulación de saberes dispersos, de consolidación que se hace necesario a la vista de las problemáticas de nuestro tiempo. Bueno, con esto creo que terminamos. Dice que en nombre de la objetividad y en esta impronta subjetiva que está presente en cada emprendimiento de investigación, cada colectividad científica, cada comunidad, ¿verdad? Siempre está esta tensión, esta tragedia del pensamiento sin poder con las contradicciones. Hay que superarlas sin negarlas, hay que reconocer la imperfección y lo irreductible, ¿no? La complejidad entonces estaría en esta cuestión dialógica, orden, desorden, organización, ¿no? Organización sería el principio regulador que no pierde de vista esa realidad del tejido fenoménico a nivel de los hechos. Fenómenos, ¿recuerdan? Bueno, entonces la ciencia es una actividad compleja, hay una lucha a nivel sociológico, hay antagonismos, hay rivalidad y conflictos entre ideas y teorías,
Es un principio de unanimidad, de aceptación, verificación y argumentación. Es decir, siempre se funda sobre el consenso y sobre el conflicto a la vez. ¿Recuerdan a Kuhn, verdad? La necesidad de un consenso para el establecimiento de un paradigma en cuanto a que él, recuerdan, y aquí va otra pregunta, les hago preguntas, ustedes quédense con ellas y no las responden, pero ¿a qué le llamaba Kuhn aquello de que la verdad es intraparadigmática? ¿Qué querría decir esto? ¿Mm? Bueno, entonces también el admitir acá con Morin la presencia de lo no científico en lo científico. Fíjense acá, entonces, no solo la importancia de la carga de lo subjetivo, sino de aquellos conocimientos, aquellos saberes que no vienen de la mano de la cientificidad y que a la vez están presentes como trasfondo cultural, como procedencia de lo metafísico, de lo mítico, perdón, quise decir, ¿no? El punto de vista del observador y cómo el desorden, también en línea con Feyerabend, no es para que lo comparen si tienen que responder sobre esto, ¿verdad? Tienen que responder sobre esto, es importante saber qué dice Morin, ¿no? A no ser que lo pida la pregunta, nunca ponernos a comparar, que es muy complicado. Entonces, en este caso, ¿verdad? El desorden desde esta perspectiva se vuelve libertad, ¿no? Bueno, somos coproductores de la objetividad, es decir, interactuamos intersubjetivamente, generamos un consenso sobre lo que es objetivo y estamos aquí, digamos, seguros de que lo que podemos predecir desde nuestra situación es relativo a nuestra situación y por lo tanto admite que haya una objetividad que supere nuestra vivencia, ¿verdad? Pero entonces hay relatividad entre error y verdad, y ahí vuelvo a remitirme a aquello de que la verdad es intraparadigmática. Bueno, dice, la razón se define por el tipo de diálogo que mantiene con el mundo exterior que siempre le opone resistencia, ¿no? Entonces, para definir la verdadera racionalidad, dice, la verdadera racionalidad reconoce a la racionalidad y dialoga con lo irrazonable. Es propio de la racionalidad auténtica ser tolerante, profundamente tolerante. Respeta los mitos que han sido sometidos a modos mutilantes y disyuntores del pensamiento. ¿Cuáles serían estos modos mutilantes? Para él los que describe en lo que denomina, ¿verdad?, principios de simplificación, de simplicidad, ¿no? El paradigma de la simplicidad. Bueno. Paradigmas, disciplinas. ¿Qué sería una disciplina? Una pregunta que yo les planteaba hoy. Una categoría que organiza el conocimiento científico, ¿no? La misión es develar, digamos, la verdad escondida tras la aparente multiplicidad y desorden de los fenómenos. En el siglo XX tenemos la irrupción del desorden en el universo físico a partir, como yo mencioné hoy, del segundo principio de la termodinámica, la degradación de energía contra la conservación de energía, ¿no? Esta se degrada bajo la forma del calor. Así el desorden está en el universo físico que tiende a la entropía general, al desorden máximo. No quiere decir que él no ponga entonces entre orden y desorden la organización. Por eso hay que tener en cuenta esta palabra en el contexto de Moreno. Bueno, fíjense a lo que hace crítica la formación en las universidades modernas, ¿no? El impulso de la investigación científica. La historia de la sociedad científica podría ser la delimitación de un campo de competencia y la construcción de un objeto de estudio. Esto ha llevado a la hiperespecialización, también a la cosificación del objeto de estudio, así sea aspectos humanos, ¿verdad? La cosificación. Desprecio de los lazos solidarios del objeto aislado con el mundo del que forma parte, ¿no? En el sentido de esta necesidad de aislarlo para estudiarlo, pero
que a veces nos hace perder, ¿verdad?, la relación que tiene con el contexto. ¿Ah? Entonces, la frontera disciplinaria aísla de otras disciplinas, generando parcelas de saber que impiden la circulación. Por eso, en la reforma del pensamiento que propone para una epistemología de la complejidad, es necesaria la apertura. ¿Ah? Una mirada nueva, ruptura de trabas, conceptos híbridos, es decir, en mezcla, ¿verdad?, en nombre de la inter, multi, trans y polidisciplinariedad. La construcción de un objeto desde esta hibridación permitirá el intercambio, la cooperación y la policompetencia. Y aquí, digamos, yo daría por terminado, creo que hay una o dos más, pero no quiero marear demasiado con todo esto. No sé si les ayudó la presentación. ¿Mm? Hemos reflexionado mientras leíamos con él. No sé si a ustedes les resultó. ¿Sí? Perfecto, Carolina, gracias. Acá el compañero también que asiente, gracias. Es importante el seguimiento que hacen, ¿no? Es importante que estén ahí, es importante que aprovechen dentro de sus posibilidades este tránsito por el curso en la modalidad seminario, y eso va a los resultados, sin duda. Así que los estudiantes que hayan tenido dificultades con el parcial y vayan al examen, sepan que no solo por el compromiso que tienen en el sentido de cursar con esta modalidad seminario, están terminando, cerrando un curso con autores importantes. Que es necesario después decir, ah, bueno, yo aprobé epistemología, pero no porque exoneré el parcial y me fui, sino porque leí el curso, leí Kuhn, leí Federal, leí Moren, sé de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, dense la oportunidad también, si tienen que rendir, de elaborar por ustedes mismos, de darse la confianza para redactar en orden, de hacer un esquema previo, de saber que los docentes estaremos acompañando la instancia de examen, de ser necesario estamos en Zoom, y de esa manera pueden consultar desde problemas técnicos hasta otro tipo de dificultades ante los contenidos propuestos, ¿verdad? Para los que no preguntaron y tienen estas dudas, el examen es similar al parcial, es decir, son 3 preguntas a desarrollar, de 4 que se les plantean, seleccionan 3, si no responden las 3, obviamente no se considera un trabajo completo, es menos exigente en la calificación, es una oportunidad más de evaluación, es una oportunidad más de aprobar la materia. ¿Ah? Así que ahí no hay drama. ¿Ah? Desde otro punto de vista me alegro por los que hayan exonerado, por supuesto, no hay que hablar. Bueno, entonces, con Moren nosotros estamos de alguna manera dando cierre al curso. Vamos en la próxima, para los que no están hoy, que veo que son 21, ¿verdad? A retomar con la lectura hecha por ustedes, y vamos a hacer más allá de compartir las notas, de ser posible, vamos a hacer un punteo general de todo el curso. ¿Ah? En el sentido de favorecer cierre y aquellos que tengan que rendir el examen. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Preguntas pueden ser, estoy así como la apertura de Morel, ¿no? Vamos a las preguntas que puedan hacer sobre el parcial, sobre cualquier otro contenido que les haya quedado, digamos, con dudas en el momento en que ustedes transitaron por la prueba, de qué manera están con relación a otras materias, ¿verdad? Si las dificultades de la virtualidad también se han, bueno, de alguna manera se han podido adaptar sin tener que verse tentados a hacer trabajos que no, digamos, que no dan cuenta de su responsabilidad de elaboración y dan cuenta de su aprendizaje, de su proceso de aprendizaje, de conceptos, Así que bueno, los escucho.
De pronto no, está todo tan clarísimo, tan digerido, tan familiarizados, ¿verdad? Bueno, me alegro que entonces Carolina, ¿verdad? Y otros compañeros que de pronto sí, recuerden que ustedes subieron el parcial al curso, ¿verdad? A la plataforma del curso en EVA y que esa plataforma, digamos, que ese curso migró a la plataforma de UDELAR. Es decir, que quienes no hayan tenido en su momento la confirmación de que su trabajo fue recibido, que estaba en condiciones de ser, más allá de que se atrasó un ratito, eso no hace a la cosa, estaría allí, que se hubieran enterado, ¿verdad? Porque en algunos casos yo propuse en el otro seminario, en algunos casos donde yo no encuentre, si no rindieron, me doy cuenta, porque ya no estaban ni viniendo a clase ni nada, pero los 28, creo, 30 trabajos de este grupo, que son más de 37 los que estaban inscritos, bueno, me interesa que todos los que entregaron, ¿verdad?, tengan su nota, a no ser, como les decía, que no estuvieran habilitados por día o que no hubieran podido subir el trabajo en el tiempo amplio que les admitía el sistema para hacerlo. Así que yo voy a chequear, y en caso de pensar, como están aquí presentes y van a ir poniendo en el chat que están presentes, ¿verdad? En el caso de chequear que alguno de los estudiantes que están aquí pero no tenga el parcial, me voy a comunicar. ¿Sí? Pero por favor, en un ratito vayan incorporando al chat su presencia en la clase de hoy. ¿Ah? Me parece importante que, por respeto a los que están desde el principio, no se conecten ahora solo para poner presente, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo controlar eso? ¿Cómo hacer la responsabilidad individual? ¿Mm? Bien. Sí, algunos compañeros los vi desde el principio y me alegra que puedan estar, como les dije. Bárbaro. Bueno, preguntas. Bueno, porque un es tema de examen, ¿no? Entonces, cuando Kuhn dice la verdad es intraparadigmática, ¿qué quiere decir? Fíjense que acá estoy viendo nombres de compañeros que han entregado trabajos hasta el día de ayer. No crean que no estoy recibiendo los trabajos. Lo que no estoy haciendo es calificando porque estoy con los exámenes a pleno, como el resto del equipo, para llegar al día 5 con las notas. ¿Ah? Pero en la medida en que ustedes presentaron, exacto, Sabrina, exactamente recibí hoy. Y de Barcelos también, que andaba por acá, también. Bueno, en el caso entonces de que tengamos que responder a una pregunta sobre Kuhn, donde la concepción de paradigma de comunidad es importante, verán que esta pregunta, que la verdad es intraparadigmática, que también hace a la concepción de paradigma, ¿qué querrá decir? Y con Kuhn hablamos de paradigma tan próximo a su concepto de comunidad científica. Tiene que haber consenso. Entonces, ¿por qué se lo acusa de relativismo? Y la verdad es solo intraparadigmática, es decir, funciona dentro de un, podríamos decir, un modelo o de una teoría exitosa por un largo periodo o corto. Esa verdad es relativa a... Es relativa, sí, ya respondo, Sabrina. Es relativa esa verdad al paradigma vigente, a la teoría vigente o a la concepción predominante. Bueno, sí, los autores hasta Morén van para el examen. Es evidente que hay énfasis, seguramente algo de Morén pueda ir, pero que sí va a ir Kuhn seguro. ¿Ah? Es fundamental. Entonces,
por ahí nosotros los podemos orientar también en una clase final o posterior a la última, que es la que viene, para poder aclarar sobre los autores. Es bueno hacerse un pequeño esquema, como con el parcial, para poder luego, al elaborar la tarea, subirla de manera ordenada, habiendo revisado, sin tener nombres propios con minúscula, confusión del autor por otro, ¿verdad? Atender qué nos preguntaban y no explayarnos todo lo que podamos, por a veces eso nos impide responder. ¿Ah? Bueno, algo más por aquí. Bien, entonces con este libro les decía, la introducción, no sé, pero sí el prólogo de Morén. ¿Ah? El prólogo, seguramente capítulo 1, parte 1, no es capítulo, parte 1, van a ver que el subtítulo es La inteligencia ciega, no vemos, ahí, ¿sí? Está, y después el siguiente, no son tantas páginas, ¿ah? O permítanme, si no es el 2, orientarlos con la tarea hacia cuál deberían leer. ¿Ah? Va a ser sencilla, es una tarea de fin de curso, va a ser una tarea de lectura comentada por ustedes, ¿verdad? En el sentido de finalizar entonces el seminario de la manera mejor posible. ¿Ah? Y eso también ayuda a la nota final. Bueno, si no hay preguntas, ¿ah? Y si no viene en la próxima leído Morén, vamos a leerlo un poquito. ¿Ah? ¿No hay preguntas? Bien, entonces yo les propongo, hoy empezamos más tarde, pero les propongo, si tienen contacto con los compañeros que no estuvieron, les transmitan dentro de lo posible todas estas cosas, ¿no? Estoy viendo el chat, aunque no, perdón, el foro, aunque no respondo. En el foro de seminario sobre todo me aparecieron tareas, no preguntas. Si alguien está pendiente de recibir su constancia, por favor, ya me lo envía directo a mi correo institucional, no al correo que estaba indicado durante el parcial, porque estamos siguiendo ya digamos, haciendo lo más posible por cumplir con todo lo que se está viviendo. A ver. No, Delfina, no, yo solamente puse poner presente, no es que haya pasado lista en forma rigurosa, me di cuenta que mucha gente después de dar el parcial, o porque se dedicó a otra materia, o porque no le resultó importante llegar al final del curso, no volvió. ¿Ah? Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Alguna otra interrogante? Compañeras, compañeros, que quieran, ¿no? Bueno, yo entonces los estoy volviendo a encontrar el día jueves, ¿sí? Bárbaro. Espero que, bueno, que hayan hecho un buen trabajo, o que lo hagan si lo tienen que hacer en el examen, y que podamos entonces dar el mejor cierre a estas clases. ¿Ah? ¿Nos vemos el jueves? ¿Estamos bien? Nos vemos, profe. Muchas gracias. Bueno, Chao, gracias profe, a ustedes. gracias. Acá Chao, veo, profe, que pase bien. gracias, igual los poquitos que quedaban sin poner su presente. Ahí está. Gracias, nos vemos en la que viene.